Siguiendo con esta sinusoide que nos está arrastrando toda esta mañana al conocimiento global de los volcanes, pero también de sus ecosistemas, de sus cocinas, de sus gentes, de sus proyectos y de todo lo que pueden dar de sí, creo que ha llegado un momento muy interesante en esta programación matinal, porque tenemos a lo que normalmente llamamos una auténtica eminencia en el mundo de los volcanes. Él es doctor en Ciencias de la Tierra y él nos va a hablar, creo que de uno de los parámetros que creo que tienen que ser importantes en el desarrollo de este congreso, pero sobre todo del futuro, no solo en Lanzarote, sino en todos los territorios volcánicos que van a tener Lanzarote como su capital. Porque de lo que nos va a hablar es justamente de esa divulgación científica, que llevamos ya rato también acotando o secando por algunos lados, la comunicación sobre este vulcanismo antiguo y, por supuesto, las formas de turismo que todo esto puede generar. Él se pregunta incluso en el título de su ponencia, la de ahora mismo, qué es lo que está en juego en todo esto, ¿no? En lo científico, en lo turístico, en lo comunicativo, en el vulcanismo. La verdad, una auténtica eminencia. Frédéric Lecuyer. Hi, as Mr. say, I'm Frédéric Lecuyer, and I'm a geologist. First, I'm a geologist, but I decided to be a geologist. It's a long time ago because I decided to be a geologist. I was 10 years old. But I don't live, at least, on the territory of volcanoes because I was born in the north of France, in a place whose name Picardy, and there is no volcano. So I start my study in geology in the city of Lille, north of France, where we study sedimentology, where we study tectonic, but volcanoes are a joke. Until I was in the first year of masters, and there is a man who arrived in Lille, who was professor in Lille, just arrived, and he asked to make a field work on old volcanoes. Old volcanoes is in the French Massif Central, named Aubrac. Old volcanoes, I say old volcanoes, is between 9 and 6 million years ago. And I study for the first time, it was yesterday, it was in 19... so sorry, that's not I'm French and that's not my language. English is not my language. So it was in 1984, yesterday, geologically yesterday. And I study volcanoes, I make a map around a place whose name is Saint-Ursiz, and I discover volcanoes like that. Okay. My problem was that I work like a geologist on volcanoes without going on active volcanoes. Yeah, there is something wrong. So the same years I go on. I meet a man. Maybe you know him. He's Maurice Kraft, and he said to me because I want to see an active volcano. He said to me, it's good to go to the Stromboli volcano because it is still active. It's 3,000 years ago. So if you go there, you see it will be the devil if you not see activity. So I go. And during the same year, 1984, I stay one night on the top of the volcano, and I catch a virus. Oh no, not this one, not this. The virus of volcanoes. And so I decided after this master, because I work on Aubrac for my master, I decided to work on active volcanoes. And I decided also
because I teach, after then I teach almost 10 years on the college and high school. And I come back to make a thesis in Clermont-Ferrand, where there is a big laboratory of magmatology and volcanology. And I decided to, because I was professor on college, and I decided to make a scientific diffusion, and it started the first time with television, on Gaumont television and French Antenne 2 television. And a man, maybe you know also, is Arun Taziev. I drive these people in Indonesia. I start to go in Indonesia in 1989. And after, I do some books. And I do many books. The first one I do was translate in 7 languages. So I do it with Time Life. And it was translated in English, German, Netherlands, Swedish, Italian, and it was also translated in Spanish. Oh, this one is a reduced version. Normally it was bigger, but it reduced during the time, I think so. And so I write also other books and magazines. I created a magazine in 2003, sorry. And that's the first part, maybe, of the different way you can do scientific diffusion. What is scientific diffusion? It's to learn to the people. So I do books, you see. I do. I create a society in 1999. After my thesis, I create a society, and response to the desire to Vulcania. The Vulcania was. When we create them, was the museum of volcano, the biggest museum of volcano in the world, and we do that during three years. Vulcania was, Vulcania is situated in French Massif Central, and we do a lot of things, work, drive some society on the volcanoes, and so on. What can I say more? So just for that. I make film myself. I make conferences. There is a lot of different things you can do to make diffusion, scientific diffusion, and I think that the society was called Media Volcan, and scientific diffusion is a media. And what is the interest of that? You have to continue to learn. You make a thesis, you form yourself in volcanology, and after then, when you go to visit active volcanoes, I don't say more things than the professor Marty and the other, I don't remember your name, sorry. The 2 other volcanologists say before, you see that the volcanoes are not unique. There are big volcanoes, there are small volcanoes, and the only way to know how the volcanoes are working is to go and to see them, to study them. And when you go on active volcanoes, during my experience, I meet 2 types of peoples. Tourists, and in the tourists there are a kind of tourists who are well catch. They also catch the virus of volcanoes, and I call them kind of peoples volcanophile, from the Greek philos, who means the people who are loving the volcanoes. And I am a volcanophile. I think all the volcanologists, the second type of the people you can see on volcano, I think that's all the volcanologists are also volcanophile. But the people who are only volcanophile doesn't really understand volcanoes, because they see
but they have not the basis to understand how volcanoes are working. And that's a problem because sometimes they go to the scientific diffusion too, and they say, I say silliness, because they have not the basis of geology to understand the volcanoes. Excuse me. So, what is important in scientific diffusion? The scientific diffusion make understanding volcanoes by the people who who live on volcanoes, but the other one, and it's very important to be clear, to be professional, and to know very well volcanoes if you want to do scientific diffusion. I think that's the primary things to do. And how his scientific diffusion is to explain how and why the volcanoes exist and work. And qu'est-ce que j'ai mis là? Excuse me, but I signed for speaking in French, and they say to me after then, you have to speak English. Sorry for my poor English. Yeah, so it's very important to be clear, and I want to give an example of this kind of intervention. We see one in Costa Rica, but in the French, what was the name of in English? Island of Réunion, the Piton de la Fournaise. There was a lot, is still active, maybe one of the most active volcanoes in the world. And so the people around are sometimes afraid, and the people, the men who work at the observatory in Piton de la Fournaise decided to make, to form the children, and they go to the school with psychologists. And they make after a book, and they say that they explain to the children how is working the volcanoes, who it is, where it is dangerous, where it is not, why sometimes we have a caldera also, whose name Enclos Fouquet, and when the eruptions are in the caldera, there is no danger. And in 2007, it was, they say, the eruption of the century. So that was almost the third or the fifth, I don't remember exactly, eruption of the century. But it was really a big and very impressive eruption. And nearby the wall of the caldera, you have the lava fountains who get up 100 meters. The wall of the caldera is 100 meters, and the lava fountains go up the 100 meters. And there was a village nearby, and the adults of the village were terrified, terrifiés en français, terrified. And that's the children who say to the adults, but it's not a problem, there is no danger. And they explain to the adults why the eruption, even if the lava fountains are really high, that it is no danger. That's, I think, typical from the scientific diffusion. And it was a science diffusion was really well done. Scientific mediators too. By most mediators of science, like than a scientist. Other things is very interesting, because I do my PhD in Indonesia, and Indonesia is a little bit my second country. At first, I want to also to speak Indonesian for this communication. Tapi saya pikir Anda tidak bisa mengerti bahasa Indonesia, ya? No, you don't understand Indonesia. I think so. Okay, I continue in English, yeah? Yeah, so it's better. So in Indonesia, they use
it's a long time ago. I see the volcanology in Indonesia become years after years better, and they have things to do that. They have a lot of observatory. You know that Indonesia is the country in the world where there is the most important number of volcanoes, 130 volcanoes, active volcanoes in Indonesia. And they have almost 90 volcanoes under survey, because the population of Indonesia is almost 266 million people. So, for example, a volcano like Merapi in the center of Java, there is almost, I don't know actually, but almost 30 million persons around. That's the problem of the volcanology, for the volcanologists too, and for the government too. Huh? So, in Indonesia, a normal, I don't speak about the 7 observatory around the Merapi, because he is very dangerous, because there is a lot of persons. But a normal observatory in Indonesia, that's 2 persons. Normalmente tienen como media 2 personas trabajando. Un sismógrafo. There is one old, not old, senior, a senior. Uno It's not exactly a volcanologist. Señor. Technician. Bueno, son más bien técnicos. They learn how to read Saben cómo leer un sismógrafo. Ellos se encargan de eso. El más senior, de hecho, se encarga de eso porque tiene más experiencia y enseña a su compañero más joven. Eso es otro ejemplo de divulgación científica. Y van cambiando de sitio en Indonesia. La última vez que estuve en Sumatra, en 2016, conocí a un técnico que se había convertido en el técnico senior. Creo que tenía solo 40 años, pero él era el jefe del observatorio en esa zona. Y yo lo conocí en Sumatra y le pregunté, ¿por qué no estás en tu observatorio? Y me dijo que estaba ayudando a la gente de Sinabung. Entró en erupción en 2010, después de casi 1000 años sin una erupción. Y realmente las personas del observatorio no estaban preparados, no tenían la práctica. Y dice que estaba viajando para aprender de sus compañeros, para mejorar su preparación. Y van cambiando cada cierto tiempo para tener ese intercambio de conocimientos. Y creo que esto es una buena táctica en países con muchos volcanes. Otra vez estuve en Papandayan, en el observatorio, allí donde hubo una erupción en 2002. Estuve allí durante la erupción. Y me hablaron de algo que me hizo algo de gracia. El técnico senior estaba enfermo, entonces se había quedado en casa antes de la erupción. Y el joven llegó un día al observatorio y vio que el sismógrafo que hace así, ¿no? Que estaba como loco y no entendía lo que estaba pasando porque nunca lo había visto. Porque, como dije, la última erupción había ocurrido, de hecho, hace 70 años. Entonces, lo que hizo fue que
paró la grabación. Y en la casa del técnico señor, pues la vecina llamó a la ventana para señalar lo que estaba ocurriendo en el volcán. Había una columna de humo de 4 kilómetros. Entonces él fue corriendo al observatorio. Con este ejemplo vemos la importancia de tener siempre alguien con más experiencia presente en estos observatorios. Bueno, ahora nos reímos de esa anécdota. En Indonesia entonces hay muchas erupciones y con lo cual hay mucha experiencia. Siempre es posible encontrar a alguien para ofrecer su ayuda y su apoyo. ¿Qué más quería decir? Bueno, también quería hablar sobre mi experiencia de la semana pasada en La Palma. Aprendí mucho. You know what the scoria cone is? Scoria cone is you can see scoria cone everywhere in the world. That's the more. Hay conos de escoria por todo el mundo. No saben lo que son, pero yo diría que casi el 80% de las erupciones en el mundo ocurren a partir de estos conos de escoria, pero dentro de esos conos hay muchos tipos. En el pitón de la Fornés, por ejemplo, los hay con lava muy caliente y cuando cae está más sólido. Con lo cual se bloquea, se crea un tipo de pegamento, por así decirlo. Eso es un tipo de cono de escoria, pero el tipo principal también se encuentra en el pitón de la Fornés, pero se encuentra en Etna. Hemos visto la foto de Etna hoy. Este es el tipo de volcán que todo el mundo tiene en su mente. La forma perfecta, el cono hecho de piedras cayéndose. Los llamamos un cono de Somalia. Y cuando la lava cae al suelo, cae en forma de rocas. Roca se dice en inglés, ¿no? No, también se puede decir bomba, ¿no? Por los más grandes, más de 10 centímetros. Hasta varios metros. Esto se llama un bloque o piedras, entonces son más pequeños. Gracias por la ayuda. Cuando hay... Bueno, da igual. En francés lo llamamos un tas. Bueno, no es tan importante. Ese es el segundo tipo de cono de escoria y el principal. En 2001 vi un cono Cumbre Vieja. Bueno, no, me recordó de Cumbre Vieja. Se llamaba la Ghetto. Piano del Lago también se llamaba. Y la lava
Durante el invierno había nieve y esa nieve entró en la boca. Y cuando tocó la lava, creó una explosión muy fuerte. Esa explosión se puede escuchar a una distancia de 50 kilómetros en Catania. No fue un cono estromboliano. Tenía la misma forma, pero fue una formación hidrovolcánica. Y cuando vi Cumbre Vieja, estuve allí 6 días, vi cómo iba cambiando de forma. Al principio tenía la forma del primer tipo que expliqué. También en un momento tuvo esa forma estromboliana y no había visto nunca ese cambio de forma tan rápida. Así que cada vez que visito un volcán aprendo algo nuevo. Realmente fue algo increíble el cono que observé en Cumbre Vieja. De hecho, es muy importante explicar estos cambios y si son peligrosos o no. Tenemos que decir a las personas que están visitando los volcanes si tienen que reaccionar o no, y ese es nuestro trabajo. En las dos presentaciones previas hemos visto dos ejemplos muy buenos de divulgación científica, o divulgación en general. A ver, también quiero decir que la vulcanología es un servicio público realmente durante momentos de crisis, pero también antes. Hay que anticipar, como por ejemplo en el Pitón de la Fournaise. A ver, no me acuerdo la palabra, perdón. No, anticipar. Por ejemplo, con el ejemplo de Costa Rica, ellos sí que actúan de esa forma. El director del Servicio Vulcanológico de Indonesia me dijo algo en 2018 y quería compartirlo. Él me dijo, a mí me da igual el isotopo de la magma, no me importa, lo que quiero saber es cuándo el volcán va a erupcionar y quiero saber cuánto va a durar. Ojalá estuviera aquí conmigo hoy. El 14 de noviembre del año pasado, cuando eres un volcanófilo, un fan de volcanes, volcanolófilo,
No tienes por qué hablar sobre los volcanes cuando no estás en tu propio país. Si yo soy vulcanólogo y no estoy en mi país, entonces yo simplemente puedo hablar de lo que ocurrió, puedo hablar de los hechos, pero no puedo interferir, no puedo meterme en medio de los científicos, los vulcanólogos que están trabajando en ese lugar. Es más importante en esos momentos callarse. Yo creo que eso quizás es todo. Un minuto más, un minuto solo. A ver, ¿hay preguntas? Bueno, no estoy ganando dinero ya con este libro, pero sigue en las tiendas, lo sé. Y en este libro realmente se habla mucho sobre la vulcanología mundial, pero yo creo que hay que actualizarlo quizás. Pues eso es todo. Muchísimas gracias. Y perdóname, no tenía mucho tiempo, no he tenido un PowerPoint, pero la próxima vez. Suelo hablar sobre los volcanes y lo que estoy haciendo y la divulgación, así que bueno, muchas gracias. Gracias, Frederic. Madre mía, cuánta información en tan poco tiempo. Muchísimas gracias, Frederic. Gracias por la información facilitada, ha sido muy valiosa. Podríamos estar con Frederic muchísimo rato más. Bueno, su experiencia, su sabiduría, como os he dicho, es prácticamente infinita. Pero, en fin, tenemos un programa. Por tanto, muchísimas gracias. Thank you very much. Merci beaucoup. You're welcome. Frédéric Lecuyan. Thank you.